Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, también mis amadas hermanas allá en Francia, en el País Vasco, mi hermana allá en Noruega, sean todos muy bienvenidos a este nuevo devocional dominical de hoy, domingo 26 de diciembre del año 2021. Junto a mi esposa, nuestra hermana Damaris, les saludamos muy fraternalmente, esperando que hayan tenido una bonita Navidad junto a sus familias. Vamos a dar inicio a nuestro devocional en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo número 6, versículos número 15 y 16. Es la oportunidad para que usted se ponga de pie y pueda seguir la lectura de su propia Biblia, Nehemías capítulo 6, versículos número 15 y 16. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Qué bendito es el Señor. Doy gracias al Señor en esta hora por esta oportunidad que me concede este domingo más, ya 26 de diciembre, terminando el año, de poder encontrarnos en medio de este devocional. Es el último devocional del año. Y en el contexto de que ya en los próximos días vamos a enfrentar lo que aquí en España se llama la Noche Vieja, allá en América le dicen el Año Nuevo, ¿verdad? Se le llama acá la Noche Vieja porque el 31 es la noche antigua, la noche que se nos va. Y vamos a recibir un año nuevo, donde la iglesia en los diferentes lugares donde se encuentra, ¿verdad? Y también muchas familias en el mundo, todas las personas, se reúnen para festejar la bienvenida del nuevo año. Nosotros la iglesia no estamos ajenos a eso, sino que también nos deseamos a través de saludos, de parabienes, un feliz año nuevo. Pero en ese momento de desearnos el feliz año nuevo, la iglesia de Dios acostumbra siempre a orar, y en medio de la oración del año nuevo, muchas veces nos preguntamos cómo habremos hecho las cosas y cómo es que enfrentaremos el nuevo año. ¿Será que el próximo año será mejor? ¿Lo podré yo hacer mejor? ¿Seré un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor hijo, un mejor hermano? ¿Podré ser un mejor cristiano también, un mejor trabajador allí en mi trabajo? Siempre en los años, siempre, cada noche, pareciera ser que nos llenamos de propósito. Yo recuerdo la noche del 2020, cuando se nos venía el 2021 y muchos decíamos, ojalá el próximo año sea mejor. Que ojalá la pandemia la podamos combatir, la podamos derrotar y podamos vivir más tranquilos. Que la pandemia sea cosa del pasado, que tengamos mejor trabajo, que podamos tener una mejor salud. Pero el 2021 se vino con sus desafíos, con sus dificultades. Y hermanos, muchas veces estas cosas van desanimándonos, hacen que muchas veces podamos decaer en la vida cristiana y necesitemos, escuche bien, una restauración de parte de Dios. Necesitamos restaurarnos ante Él. Algunos en medio de la batalla han caído heridos, en medio del camino han caído cansados. Algunos en medio de la jornada han desfallecido y necesitan también ser restaurados. Este mensaje es un mensaje de restauración, es un mensaje de fortaleza para el que se encuentra cansado, para aquel que necesita un empujoncito de parte del Señor, porque verdaderamente necesitamos fortaleza. Fíjese que la palabra del Señor nos enseña que cuando Dios sacó a Israel de allá de Egipto, lo llevó durante esos 40 años. La idea eran 40 días nada más, pero por la desobediencia fueron 40 años. Pero Dios no los quiso abandonar, sino que Dios quiso estar con ellos, pese a todo lo malo que ellos eran con Dios. No se dejaban consagrar, entonces Dios quiso habitar en medio de ellos y para eso estableció
el diseño y también la construcción del tabernáculo de Dios. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda especial en donde allí los sacerdotes se reunían para poder consagrar los elementos, generar también allí lo que llamamos los sacrificios a Dios. Allí en el tabernáculo había un lugar también especial llamado lugar santo y un lugar llamado lugar santísimo. Pero esto pasó a la historia en Israel cuando ellos dejan de ser nómadas, dejan de ser allí transeúntes, digámoslo, en medio del desierto y ahora llegan a la patria que Dios les había ofrecido, la tierra donde fluiría la leche y la miel, donde ellos se establecen allí con una ciudad llamada Jerusalén, la ciudad del gran rey. ¿Y por qué la ciudad del gran rey? Porque en esa ciudad David, luego de que Saúl pierde el reinado, David desea en esa ciudad levantar ahora ya no un tabernáculo, sino que una casa definitiva para Dios, para que Dios en ese lugar hallara morada y también el pueblo se consagrara a Dios buscándole en medio de esa casita, casa de oración, casa en donde se encontraran con su Dios, con su Creador. Se levantó el templo, pero no por la mano de David, sino por la mano de Salomón, su hijo. Él convocó al pueblo y se levantaron aquellas murallas que significaron el lugar donde Israel podía oír la voz de Dios a través de la lectura de la ley, en donde podían consagrar también los sacrificios, en donde podían ellos buscar y encontrarse con Dios. Pero a causa de la desobediencia, porque siempre somos porfiados, Israel no halló paz en ese lugar. Aún los levitas y los sacerdotes pecaron a Dios en ese lugar. Allí en ese lugar se desarrollaron incluso pecados que los mismos profetas dicen hicieron que Dios se alejara del pueblo, abandonara ese lugar. Y usted recordará que el mismo Señor se encuentra con mercaderes en el templo y Él llegó a decirles: habéis transformado mi casa en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Hermanos amados, y esa situación allá alrededor del año 500 y tanto antes de Cristo hizo que Dios entregara a Israel a sus propios enemigos. Y del norte vinieron los babilónicos, quienes tomaron a Israel. Tomaron cautivos, presos a los israelitas. Seleccionaron a los mejores, a los más jóvenes, a los más sabios, a los más robustos, a los príncipes y se los llevaron a Babilonia. Pero los demás les dieron muerte. Otros huyeron esparcidos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué terrible sufrir a causa de la desobediencia. Y no tranquilos con esto, los babilónicos incluso destruyeron los muros de la ciudad y también los muros del templo. Echaron abajo sus puertas, las quemaron y todos los vecinos que eran enemigos de Israel se burlaban de los israelitas, de los judíos. Se sentían alegres al ver cómo el pueblo de Dios había sido menguado. Y los que fueron tomados prisioneros fueron llevados a Babilonia, a esa ciudad que se encontraba en el norte entre el río Tigris y el Éufrates, donde se encuentra hoy Irak. Bagdad, la ciudad capital de Irak. Allí estaba Babilonia también. Esa ciudad de los babilónicos donde los judíos eran prisioneros y siervos. Lea usted los capítulos de Daniel, el profeta Daniel, allí verá la historia del cautiverio de Israel, cómo se desarrolló. Y en aquel lugar hubieron algunos reyes como Nabucodonosor, algunos otros que después fueron también puestos como gobernantes de esa nación, como Belsasar, por ejemplo. Belsasar fue tanto su odio contra Israel, que inclusive mandó a buscar un día, luego de hacer una gran fiesta, las copas del templo. Mire, las copas del templo de Jerusalén fueron llevadas a Babilonia, copas de oro, santificadas para Dios. Pero en esa fiesta fueron llevadas al rey, en donde se le echaba vino para que él bebiera con sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Hermanos, ¿cómo se habrá sentido Dios a causa de esto? Dice que en esa hora, mientras ellos festejaban, allí apareció una mano en medio
del lugar y una mano con unos dedos escribieron unas palabras en la muralla. Mené, mené, decía. Teque, uparsin, así decía. Era un idioma extraño, ellos no lo entendían. Mandó a buscar allí a los sabios y allí Daniel le llegó a dar la traducción. Y le dice a Belsasar claramente, Mené, que quiere decir contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Luego Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y Uparsin, Pérez, significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermano, y esa noche ellos fueron tomados de sorpresa. Llegaron los persas, allí llegaron los medos también y fue tomado el reino de Babilonia. Se terminó. Y esto ya había sido predicho 200 años antes por el libro de Isaías en el capítulo 45, cuando dice que encargó Dios, hizo un encargo para Ciro. ¿Y por qué? Porque Ciro, el grande, fue este hombre persa que llegó a Babilonia a tomar ese lugar. Y cuando usted ve el capítulo 45 de Isaías, dice el título, encargo de Dios a Ciro. A Ciro, imagínense, 200 años antes. Y le dice, yo soy Jehová. No le dice tu Dios porque eran hombres que no eran israelitas. Y dice, y ninguno hay más que yo. No hay Dios fuera de mí. Eso es lo que le dice a Ciro, le va a decir a Ciro. Y le dice, yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Es decir, Dios dio la fuerza a Ciro, la capacidad para llegar a Babilonia y tomar a Babilonia y destruir a los enemigos de Israel. Y cuando llega Ciro a ese lugar llega encomendado, no hay duda, por Dios. Él no lo sabía, pero llega encomendado por Dios. Y allí, en ese lugar, mientras se desarrolla el reinado, luego vinieron otros reyes, y entre ellos Artajerjes, así se llamaba. Artajerjes tenía un copero, un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre noble entre todos, un hombre distinguido, digámoslo así, porque los hombres y las mujeres de Dios son así. Y este hombre era Nehemías, un hombre sencillo, un hombre que pasaba inadvertido quizás, pese a todo lo bueno que era, pasaba inadvertido para otros, pero él estaba allí en esa ciudad, la ciudad de Susa, que era la capital del reino, a 250 kilómetros al este, es decir, hacia el oriente del río Tigris. Allí estaba esta ciudad. Y allí estaba Nehemías, este hombre, como un copero. Me hace acordar a José, la historia de José. Como él servía también y había un copero, así también Nehemías era el copero. Y un día él estaba viendo cómo venían los israelitas que venían siendo traídos también desde Israel a esa zona de Babilonia. Y cuando los vio les preguntó, ¿cómo está la tierra santa? ¿Cómo está la tierra de mi Dios? Recuerde usted que Nehemías está cautivo allí. Y los que llegaban de Israel le decían el remanente, los que pertenecen, los que quedaron allá de la cautividad, los que no vinieron con nosotros, los que no vinieron prisioneros, allí están en la provincia. Y están, dice, en gran afrenta, en gran dolor. Y luego les dice, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. 3 cosas. Nehemías escucha que las personas que estaban allá, sus hermanos, los judíos, estaban en gran afrenta. Segundo, que las murallas de la ciudad estaban destruidas y que las puertas estaban quemadas. Esto provocó en él un gran dolor, dice la palabra. El mismo Nehemías lo dice, yo me senté, dice él, y me hice duelo, y luego dice, ayuné, oré, y oré delante de Dios del cielo. Él oró. Y su oración fue pedirle a Dios perdón. Hizo un reconocimiento pidiendo perdón por los pecados de él y del pueblo. Y luego de eso, él le recuerda a Dios, le dice, pero tú, Señor, dijiste que los pondrías a todos por obra y los esparcirías, harías una gran dispersión de tu pueblo. Pero dijiste así, él le recuerda a Dios la promesa. Dice, os recogeré y os traeré al lugar que escogí, a Israel, para hacer habitar allí mi nombre. Entonces cuando él le recuerda esto a Dios, no hay duda que Dios le escuchó. Y cuando él está sirviendo al rey Artajerjes, le está sirviendo el vino,
El rey lo vio triste, con su semblante decaído, y le pregunta a Nehemías: ¿qué te pasa? Hay dolor en tu corazón. Esto no es porque estás enfermo. Él conocía a su siervo. Y Nehemías le cuenta lo que estaba pasando allá en Israel. Y Artajerjes se conmovió y le quiso dar permiso. Le dijo: bueno, ve allá, pero ¿cuándo volverás? Y él le da un estimado. Entonces es nombrado Nehemías nada menos que gobernador en la tierra de Judea. Mire, la mitad de Judea gobernaba él y otra mitad la gobernaba otro hombre, pero allí llega Nehemías a ese lugar, y cuando llega al lugar se afana por levantar la ciudad, por levantar el templo de Dios también. Qué maravilloso es cuando tenemos el ánimo, hermano, de poder construir para Dios. Y cuando usted mira a Nehemías en el capítulo 3, cuando él llega con esta tarea de poder levantar al pueblo, de sacarlo de la ruina, allí entonces él convoca. Y en el capítulo 3 de Nehemías, en este libro que hemos leído hoy, la palabra del Señor, en el capítulo 3 usted ve que se repartieron el trabajo de la reedificación. Allí usted encontrará en esos 32 versículos que tiene el capítulo número 3, usted encontrará que hay gobernadores trabajando, principados, hay sacerdotes, hay plateros, hay hijos de perfumeros, hay comerciantes. Fueron convocadas todas las familias para construir. Qué maravilloso es cuando Dios nos convoca a edificar. Cuando nuestra preocupación no es destruir, sino que queremos construir, queremos edificar, queremos levantar. Y los judíos que estaban preocupados por su nación, todos fueron convocados y edificaron y restauraron la ciudad. Qué maravilloso, me lleno de gozo al imaginarlos a ellos, como que habrán dicho: es el momento, llegó la hora, ¿verdad?, de levantar las puertas, las cerraduras, los cerrojos, dice la palabra del Señor. Y para esto se requerían varias cosas. Primero, voluntad, buen ánimo, buena disposición, salir del letargo, de la flojera y demostrar amor por su patria. Sin amor a su patria era imposible, sin voluntad imposible, sin buen ánimo era imposible, sin buena disposición no se podía. Había que salir del letargo y había que decir: manos a la obra, manos a la obra. Alabado sea el nombre de mi Dios. Qué maravilloso, yo como que los viera diciendo: manos a la obra. Amados hermanos, en el capítulo 4 de Nehemías usted podría ver de que se encuentra allí que realmente ellos tuvieron que enfrentarse ahora sí a sus propios enemigos. Nada es fácil en la vida, por supuesto. Nada es fácil, porque cuando ellos quisieron construir, sus enemigos que se habían mofado de ellos, ahora se enojaron, se molestaron al ver los que iban a construir la ciudad. Y quisieron de alguna manera hacer algo, los amenazaron, los trataron de atemorizar. Hermanos amados, los enemigos, ellos los despreciaban, deseaban lo peor para ellos. ¿Y qué querían de los judíos? Verles siempre sumidos en la ruina, sumidos en el olvido, en el aislamiento, en la miseria, en la desolación. Allí sumidos como muchas veces podríamos estar nosotros. ¿Habrá alguien que se siente arruinado en el olvido, en el aislamiento, en la miseria o en la desolación? A lo mejor al sacar cuentas del año 2021 se encontrará que las características que describen mejor su estado son estas. ¿Sabe cuál fue la reacción de las familias? Inmediatamente se dejaron convocar y unos trabajaban, y mientras unos trabajaban, otros velaban. Es decir, que Israel tomó la decisión de un 50% edificar, trabajar, mientras otros velaban con la espada. Dice la palabra del Señor que unos trabajaban y otros velaban. También dice que unos estaban trabajando, con una mano trabajaban y con la otra mano sostenían la espada. Mire, es decir, estaban atentos porque vendrían los enemigos a combatirlos, los tenían amenazados, pero ellos tenían la espada y con la otra mano trabajaban. Hermanos amados, qué importante es trabajar en la obra de Dios. Es trabajar. También estar a la defensiva. No podemos ser cristianos que estamos siempre a la defensiva, ¿verdad? Tenemos que tener la espada en nuestra mano, pero también tenemos que trabajar, porque el enemigo desarrolla maquinaciones contra nosotros.
Hermanos amados, ¿cómo está nuestra vida? ¿Será que la situación de la pandemia ha hecho que también nuestras puertas, nuestras fuerzas, nuestras murallas, así como Jerusalén, como Israel y como el templo de Dios, a lo mejor estamos siendo destruidos? ¿O hemos sido a lo mejor arruinados, hemos sido dejados en el olvido, a lo mejor hemos sido olvidados por algunos? Hermano y hermana amada, si al terminar el año 2021 usted se siente de esta manera, es la hora de restaurarnos. ¿Y qué debemos tener para ser restaurados? Debemos tener, como lo hicieron los israelitas, tener también ciertas características. ¿Cuáles? Teníamos que tener, ¿verdad?, buena voluntad, teníamos que tener buen ánimo, teníamos que tener buena disposición, teníamos que salir del letargo. Y esto es algo que Dios demanda hoy de nosotros también. Necesitamos restaurar nuestras fuerzas. Necesitamos tener fuerzas nuevas para poder enfrentar el año 2022 porque no sabemos cómo se nos viene. Pero la restauración viene también de parte del Señor. Cuando miramos el libro de Job, en el capítulo 33, este hombre que sabía mucho de la ruina, que sabía muy bien lo que significaba ser arruinado aún por Dios, él llega a decir: orará Dios el hombre probado, este hombre que sufre, dice, orará Dios y éste le amará, mire, Dios le amará y verá su faz con júbilo, es decir, verá su cara con alegría, y luego dice, y restaurará al hombre su justicia. ¿Quién es capaz de restaurar entonces al hombre y a la mujer sino Dios? Dios, amados hermanos, es quien nos puede restaurar. Cuando miramos el Salmo 80 en el versículo 3, oh Dios, dice el salmista, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos. Hermanos amados, restaurémonos. Démonos tiempo en estos días para pensar en cómo hemos hecho, cómo hemos administrado nuestra vida espiritual. Y levantémonos con el buen ánimo, la disposición y la voluntad de poder trabajar en nuestra vida espiritual. ¿Será que en algo a lo mejor nos hemos descuidado? Primera de los Corintios, en el capítulo 3, Pablo habla acerca de la necesidad de poder velar por la obra de Dios en nosotros. Y no solamente nosotros, sino que todos nosotros, la iglesia. Cuando miramos el capítulo 58 de Isaías, nos damos cuenta que Dios nos llama a ser edificadores, pero como Dios sabe que muchas veces estamos rotos, ¿verdad? Somos almas rotas, somos seres que nos hemos destruido como el alabastro, ¿verdad? Nos hemos quebrado. Muchas veces andamos en la vida quebrados, dolidos. Las pruebas, las angustias, los dolores, las batallas de la vida. Muchas veces el enemigo, así como los babilónicos, también trata muchas veces el enemigo de destruir nuestra vida espiritual. ¿Habrá alguno destruido? Levántese, restáurese, y los tuyos edificarán la ruina, dice Isaías 58. Esas ruinas antiguas, esos cimientos de generaciones pasadas que fueron levantadas, y serás llamado restaurador de portillos, restaurador de calzadas para habitar en medio de la ciudad. Hermano, hermana, sea usted un restaurador, sea usted un reparador. Reparemos a nuestros hermanos. ¿Habrá alguno que necesita de nuestra colaboración? Pablo en el capítulo 3 le habla a la iglesia. Y podría yo decir, a lo mejor necesitamos restaurarnos como congregación, restaurarnos como iglesia, como denominación, porque muchas veces nos ocultamos tras nuestras iglesias y decimos, nuestra iglesia, creemos que es la mejor, y muchas veces queremos cobijarnos en denominaciones. Pero nosotros no seamos así, hermanos, porque al final de cuentas, usted y yo somos los que daremos cuenta ante Dios. Al final del día, cuando termine la jornada, no será una denominación, no será una autoridad, una iglesia la que dará cuenta por nosotros, sino nosotros daremos cuenta por nuestras propias vidas. Si estamos destruidos en la vida espiritual y no nos hemos construido, no nos hemos restaurado, eso será una responsabilidad propia.
Por eso Pablo en el capítulo 3 de 1 a los Corintios claramente le dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice él, como perito arquitecto, como un constructor, puse el fundamento como un arquitecto perito y otro edifica encima, es decir, otros apóstoles u otros predicadores. Pero, dice él, cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Esto quiere decir de que cuando conocimos al Señor, alguien nos presentó el Evangelio, así como Pablo a la iglesia. Ellos pusieron el fundamento, la palabra del Señor. Pero desde el fundamento, ahora cada uno de nosotros somos los que sobreedificamos nuestra vida espiritual. Somos los que cada día debemos poner piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, y así vamos construyendo nuestra propia vida espiritual. Aquí el esposo no puede hacer nada por su esposa. No podrá ante Dios dar cuenta de que si la esposa lo hizo mal, el esposo no va a salir en favor de ella. La esposa no va a poder poner la cara por su esposo. Cada uno, dice Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por eso Nehemías aquí está contento porque ellos han terminado la restauración y dice, fue terminado. ¿Ve qué importante terminar la labor? Así como un día empezamos, un día también la tenemos que terminar. No valen esos cristianos que empiezan una tarea y no la terminan. No sirve. Esos cristianos se quedan en el camino. Se quedan en el camino y no avanzan hacia la presencia del Señor. Fue terminado, pues, el muro, verso 15. El 25 del mes de Elul, en 52 días, el año tiene 54 semanas. Hemos trabajado al Señor, hemos terminado nuestra labor. Podríamos decirle al Señor, Señor, esta labor que tú me has dado, yo aquí te la presento en este año, el 31 de diciembre, te la presento y he hecho lo que tú me has mandado. Hemos terminado nuestra labor. Qué importante es terminar lo que empezamos. Mucha gente empieza una cosa y nunca la termina. Nunca termina, empieza una cosa y la deja media. Personas como esa a mí no me gustan. No me gustan, porque yo siempre he aprendido que si empiezo algo, lo termino. No puedo empezar algo y dejarlo a media. No puedo, no debo. No es parte de mis principios. Yo creo que un cristiano, una cristiana, no puede ser de aquellos que va a empezar a hacer un mueble y lo dejó a mitad de camino. Una mesa y la dejó ahí con 3 patas. ¿De qué sirve una mesa de 3 patas? ¿De qué le sirve una silla de 2 patitas? No sirve de nada. Hermanos, ayúdenos al Señor. Si usted empezó una labor en el Señor, termínela. Trabaje y no termina ahora. No es que usted diga, termino mi labor, aquí pongo fin. No, porque esa labor la pone término el Señor. Es Él quien va a poner término a nuestra labor. ¿Y cuándo? Cuando Él nos llame a su presencia o cuando tengamos que volar a Él. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primera a los Corintios 3:10. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y mire lo que dice Nehemías en el verso último, el 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Es decir, aquellos que se burlaron, aquellos que trataron de atemorizar a Israel, aquellos que amenazaron a Israel, aquellos que obligaban a los israelitas a trabajar con una mano, los pobrecitos, y con la otra tener la espada por si venían a atacarlos. Esos vecinos, esos enemigos, ahora están humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Alabado sea mi Dios. Esta obra es de Dios. Y aunque el enemigo muchas veces nos quiere atemorizar, nos quiere amenazar, se quiere burlar de nosotros y quiere que nosotros tiremos la mancera, dejemos de lado la espada, dejemos de lado el martillo, dejemos de lado a lo mejor la labor que Dios nos ha encomendado de labrar la tierra. Dios en esta hora nos recuerda que esta obra es de Dios. Por nuestro Dios
había sido hecha esta obra. La obra en Pamplona, la obra en País Vasco, en Francia, en Noruega, en cualquier lugar donde usted se encuentre, esta obra es de Dios. Y yo debo decir, no solamente esta obra decimos a veces la iglesia, no, esta obra, yo soy obra de Dios. Él es el diseñador de esta obra. Dios es quien trabaja en mí. Y yo soy quien debe dejarme trabajar por Dios. Yo soy la tierra, esta buena tierra en la cual Dios está trabajando. Y si yo no me dejo trabajar, y si yo no pongo también, cada uno vea cómo sobreedifica, si yo no pongo sobre esta obra el cuidado que debo tener como cristiano, piedra sobre piedra, un día, cuidado que puedo sufrir una terrible consecuencia. Cuando usted mira el mismo capítulo 3, el apóstol Pablo es claro, dice, cada uno vea cómo sobreedifica, y dice él, porque la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues el fuego, dice, por el fuego será probada. Tiene que ser probada nuestra obra por el fuego, por la prueba. Esto quiere decir, y la obra de cada uno, dice, de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Hermanos amados, permanezcamos en el Señor, permanezcamos en el Evangelio. Si permaneciera la obra de alguno, dice Pablo, que sobreedificó, recibirá recompensa allá en los cielos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Hermano, no pierdas la obra que Dios está haciendo en ti. No dejes que se pierda lo que Dios ya ha hecho en ti. El mismo Pablo es claro diciendo, allá por el verso 6, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, escuche, mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hoy día, hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. Somos la obra de Dios. Aquí lo dice claramente, porque nuestro Dios, dice, por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esta obra, este trabajo que hacemos de servirle al Señor, pertenece al Señor. Y nosotros somos los primeros que debemos de reconocer esta nuestra realidad. Quiero terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Cuide la obra de Dios en usted. Terminamos el 2021, estamos terminando. Este es el último devocional. Me alegro porque Dios nos ha ayudado a hacer todos los devocionales, todos los domingos para la honra y gloria de su nombre. Y lo hemos hecho con el propósito de que esta obra, donde usted quiera que esté, pueda recibir un pequeñito aporte de parte de nosotros, su servidor, de nuestros hermanos y hermanas. Yo quisiera terminar recordando que somos todos obreros en la obra del Señor, pero que Apocalipsis 22:12 claramente nos advierte diciendo, el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme sea su obra. Dios nos bendiga en esta hora, siéntase un llamado a trabajar en la obra del Señor, a restaurar, a levantar la ciudad, a levantar el templo y que podamos el año 2022 ser un mejor cristiano. No solo una mejor congregación, sino que yo me proyecto a ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. Dios nos bendiga en esta hora, recibamos este consejo del Señor y para mi buen Dios sea la honra, gloria y alabanza. Vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, muchas gracias le doy por esta palabra que nos ha dado. A través de esta súplica en esta hora, te ruego que llegues a cada corazón, a cada hermano y hermana que ha oído este mensaje y sea él, sea ella también un restaurador. Y lo primero que debemos hacer es pensar en restaurarnos a nosotros mismos.
Con tu ayuda, Señor, esto es posible. Levantar nuestro ánimo, levantar nuestra salud, que a lo mejor está quebrantada, levantar quizás nuestros pensamientos que están abrumados, a lo mejor nuestras conciencias que están dolidas, sean restauradas por medio de tu gloriosa sangre. Seamos lavados y limpios de toda maldad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y para Él sea la honra y la gloria. Que tengan un feliz año nuevo. Un abrazo deseando los mejores parabienes para ustedes y sus familias. Que Dios les bendiga abundantemente con ricas bendiciones del cielo, espirituales y materiales, añadiendo siempre lo que hace falta en su casa y dándole siempre en abundancia para que usted también comparta con aquellos que tienen menos que nosotros. Dios les bendiga e invitados todos a nuestro próximo devocional.